la maravilla de la unidad de médicas y médicos cubanos y venezolanos. Al módulo de salud le colocaron una capa de asfalto para evitar filtraciones, también realizaron el mantenimiento de áreas verdes, barrido y recolección de desechos sólidos, así como ajustes en el área de electricidad, todo esto para reactivar tanto el consultorio como la sala de enfermería. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Primero Justicia informó que el diputado José Gregorio Correa se autoexcluyó de sus filas tras postularse para las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre. Una medida que explicó Primero Justicia se basa en el artículo 11.1 de sus estatutos. Recordemos que el pasado viernes, en un comunicado, el partido ratificó su postura de no participar en las parlamentarias y advirtió que aquellos militantes que optaran por una línea distinta y se postularan se autoexcluirían de la organización. José Gregorio Correa informó que se postuló como candidato con la fórmula Alianza Democrática y aseguró que lamentaba la decisión de Primero Justicia de no participar, pero que era respetuoso de que tiene un pensamiento diferente. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López Domínguez, calificó de positiva la decisión del gobierno nacional de dejar en manos de las partes la exoneración del pago de los alquileres de inmuebles. López Domínguez sostuvo que la medida es lo mejor que pudo haberle pasado al sector. Cree que los colocaron a prueba y el resultado ha sido positivo. Precisó que más del 95% de los venezolanos están de acuerdo con la iniciativa, al tiempo que propone realizar medidas para el 5% restante que no quiera pagar alquiler y para aquellos que están cerrados y les quieren subir el arrendamiento. El titular de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela destacó además que todo negocio que esté abierto dentro del plan de flexibilización está obligado a pagar el alquiler y si no está abierto puede apelar a la norma de exoneración desde el día 15 de marzo y no desde el 2 de septiembre. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Este 8 de septiembre se cumplen 109 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle realizada en 1911. En medio de la situación de la pandemia, esta vez la celebración de la patrona del Oriente no contó con las multitudinarias misas y la celebración se realizó vía redes sociales. Pero fieles y creyentes no dejan de venerar a la Virgen, de agradecer por los milagros concedidos, una celebración que se mantiene viva en los corazones de quienes oran en su nombre. A pesar que la fiesta de la Virgen no fue de la forma tradicional, pues no hubo la peregrinación al lado de los fieles, se invitó a que las familias conviertan a sus hogares en un templo para venerarla. Nuestra Señora del Valle es una vocación de la Virgen María originada en el estado de Nueva Esparta. La patrona de la isla de Margarita, así como de los pescadores y de la Armada Nacional de Venezuela, es venerada además de Nueva Esparta en los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas, del Tamacuro, parte de Bolívar y en la ciudad de Saraza en el estado Guárico. Según historiadores, la imagen de la Virgen del Valle llegó en 1530 a la ciudad de Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, desde España. Pero en 1541, un huracán destrozó el lugar y la Virgen se salvó. Sus habitantes se trasladaron a la isla de Margarita y la colocaron en la hacienda del Valle del Espíritu Santo. Son muchos los milagros que se le adjudican a Vallita, pero sin duda alguna, el más conocido es el de pescador que fue alcanzado por la púa de una raya cuando intentaba conseguir perlas en el fondo del mar. Su pierna estuvo a punto de ser amputada y fue su esposa, devota de la Virgen, quien pidió por la sanación de su esposo. Y ocurrió el milagro. La promesa fue que le entregaría la primera perla que encontrara. Fue así que este pescador consiguió una perla de la misma forma de su pierna y hasta la marca de la cicatriz tenía. Una muestra que cuando se ora con fe, siempre seremos escuchados. Nelcy Oviedo, Noticiero Venevisión. ¿Qué tal, amigos? A esta hora vamos a conversar con el analista político John Magdaleno sobre varios tópicos que, por supuesto, interesan a toda la colectividad venezolana, por supuesto, en el quehacer político y en víspera de los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre. ¿Qué tal, señor Magdaleno? Gracias por estar con nosotros acá en Noticiero Venevisión. Un placer, Rafael, muy amable por tu invitación. Entrando en materia, señor Magdaleno, según su criterio, ¿cómo se vislumbra el panorama político del país a raíz de los indultos, las liberaciones de los llamados presos políticos en este momento? Bueno, en mi opinión es un avance, pero todavía desde luego insuficiente en el sentido de que para que Venezuela pueda mejorar sustantivamente,
en diversas dimensiones, en la política, económica, social, se requieren restituciones de garantías un poco más consecutivas y masivas. Cuando me refiero a restituciones de garantías, me refiero a libertades civiles, a derechos políticos, derechos económicos y derechos sociales. La liberación de los presos es una primera señal, pero todavía desde luego insuficiente y prematura para juzgar cuál podría ser la evolución política del país. Ahora, en segundo lugar, ¿qué repercusión pueden tener también para el futuro político del país y la oposición? Hablando directamente en el mediano plazo, los liderazgos de personajes como Juan Guaidó, María Corina Machado, Enrique Capriles. Bueno, lo que yo observo, Rafael, es que hay un desacuerdo relevante respecto de la estrategia para promover una transición a la democracia en Venezuela y ulteriormente una recuperación económica y del tejido social. Y este desacuerdo, me temo, que va a conducir, por lo menos en el corto plazo, al despliegue de estrategias distintas y algunas de ellas contradictorias entre sí. Así que este es un tema muy relevante y agradezco que lo preguntes porque en estos casos en los que se intenta una transición a la democracia, siempre es pertinente que se logre el mayor nivel de coordinación estratégica posible, un nivel satisfactorio de organización social y política, por un lado, y por otro lado, la mayor coordinación estratégica posible es lo que puede contribuir, desde luego, a ejercer más presión para la restitución de estas garantías. Subrayo este tema porque la restitución de garantías que han sido violadas es apenas la primera fase de un proceso que conduciría ulteriormente a una redemocratización de Venezuela. Así que esta es una variable relevante, cómo se comporta la oposición, cuán organizada está, cuánta coordinación hay entre los diversos factores políticos y sociales, no solo entre los partidos de oposición. Ahora, también desde su punto de vista, ¿cómo podrían influir los esfuerzos diplomáticos que han venido realizando algunos países para que la oposición participe plenamente en los comicios del 6 de diciembre? Bueno, esos esfuerzos diplomáticos son siempre muy útiles, pero tienen mayor impacto y mayor eficacia en la medida que contribuyan precisamente a lo que hemos hablado antes, a la restitución de garantías violadas. Las elecciones parlamentarias serán un escenario en el que se alcanzará mayor participación en la misma medida en que sean concedidas garantías electorales y propiamente políticas más satisfactorias. En Venezuela la competencia electoral es muy desigual entre gobierno y oposición, o entre las fuerzas que han respaldado históricamente al gobierno y la oposición. Así que un incentivo concreto que podría estimular a sectores de oposición a participar es de vuelta garantías más satisfactorias, es decir, que se aproximen, se produzcan elecciones enteramente libres, justas, imparciales y periódicas, pero una aproximación en esa dirección podría incentivar a actores de oposición. Ahora, ¿usted estaría de acuerdo con las peticiones que ha hecho organizaciones como la Conferencia Episcopal, la Unión Europea inclusive, de postergar esos comicios? Bueno, es que el efecto que está teniendo en América Latina, en Venezuela, desde luego los impactos globales, pero el efecto que está teniendo en América Latina y el Caribe, y en particular en Venezuela, la pandemia, obligan a interrogarse acerca de cómo estará el país en diciembre. La curva de contagio viene aumentando de forma muy acelerada. Venezuela es uno de los países peor preparados para encarar la pandemia de acuerdo al índice de seguridad global, de seguridad en términos de salud. Así que, en efecto, puede ser un escenario tremendamente complejo para la celebración de una elección. Me parece que es una variable que hay que tomar en consideración. ¿Cuál es la logística, por ejemplo, que se va a desplegar de cara a esa elección? ¿Cómo van a votar los venezolanos? Se corre el riesgo de que participando en un evento masivo de esa naturaleza aumente aún más la tasa de contagio y por tanto aumente la tasa de mortalidad que con motivo de la pandemia se viene teniendo. Es decir, es una variable que en efecto debería considerarse con seriedad.
Ahora, esto nos trae a la siguiente pregunta, que es que existiría, por ejemplo, la suficiente motivación para que los votantes de oposición participen también en estos comicios. Bueno, mejorará la disposición a participar, repito, en la medida en que, primero, sean más satisfactorias las condiciones para la oposición en su conjunto, y segundo, en la medida en que líderes reconocidos y fuerzas políticas establecidas de oposición decidan participar. No es una coyuntura fácil, como todo el mundo lo sabe. No es una elección convencional en un marco normal. En efecto, se trata de una elección a la que se concurriría con limitaciones. Por tanto, unas mejoras relativas en las condiciones de contexto y propiamente electorales podrían incentivar a muchos más opositores a participar. En efecto, hay un debate en este momento en la oposición sobre esta materia y hay diversas posiciones sobre el particular. Ahora, un poco reiterativo porque ya usted tocó el tema COVID-19, pero ¿cómo podría influir ese factor en la población como tal a la hora de acudir a los centros de población, de votación, de mantenerse el cronograma que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral? Bueno, es una estupenda pregunta porque imaginemos por un momento que de aquí a diciembre los contagiados superen la cifra de 200.000 personas. Y supongamos que los controles no logran garantizar, los controles y la logística electoral no logran garantizar que no haya tasa de contagio, que no hayan más casos. Entonces, bueno, ahí hay un problema severo. Yo puedo entender que el gobierno necesita esas elecciones, entre otras cosas, para tomar diversas decisiones que pasan por la reforma legislativa de varios instrumentos jurídicos, pero y las necesidades de la población y los impactos de la pandemia sobre la población. Por eso, insisto, es una variable que debería considerarse seriamente. Muchísimas gracias, señor Magdaleno, por su tiempo y por habernos acompañado hoy en Entrevista Venevisión. Amigos, ha sido el analista político John Magdaleno que nos ha acompañado aquí en Entrevista Venevisión. Les acompañó Rafael Aníbal Camacho. Continúen con más noticias que nosotros continuaremos informando. Amigos, momento de hacer una pausa. Al regreso venimos con más información. Recuerde que nuestra señal de internet usted puede disfrutarla a través de venevision.tv. Ya regresamos. Continuamos con más información y revisamos las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. La Organización Mundial de la Salud señaló que la lección más importante que reciben los gobiernos luego de la pandemia es que la inversión en salud pública es primordial. La OMS pide trabajar en un sistema médico y de salud pública robusto y con buenos recursos y personal capacitado. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, al hacer un balance del manejo de la pandemia en América Latina, destaca el sistema de salud de Uruguay, que tiene inversiones sostenibles. Envió un mensaje a las naciones diciendo, cuando la próxima pandemia llegue, los sistemas de salud del mundo deben estar mejor preparados. Brasil es el tercer país con más casos de COVID en el mundo. Más de 4.130.000 contagios. Y la prevención no parece ser una política, sino más bien todo lo contrario. En Brasil celebraron un feriado de 3 días. Una multitud tomó las playas brasileras, la prevención brilló por su ausencia. Las personas, después de meses de cuarentena, se volcaron a las playas donde el distanciamiento social no existió y el uso de tapabocas es prácticamente imposible. Algunos optaron por irse y no confiar en que los contagios han bajado. Pero en general, además de las playas, los sitios turísticos en Río de Janeiro estuvieron llenos. En los actos oficiales por la independencia de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, quien estuvo enfermo de COVID, trata de restar importancia al peligro de la pandemia y encabezó sin tapaboca la celebración patria. Además de la estructuración de los protocolos sanitarios como toma de temperatura, se informó que para el plan de recuperación del turismo se ha trabajado en la detección de hospitales próximos a los polos turísticos para verificar la disponibilidad de camas ante eventuales casos de coronavirus. Para las organizaciones que dirigen el turismo, la alianza entre los sectores público y privado aporta motivación al proceso de relanzamiento.
De acuerdo al programa diseñado, los turistas de corta estadía que ingresen al país desde el día 15 de septiembre al 31 de diciembre tendrán un plan de asistencia al viajero en un hotel que cuente con licencia de operación que incluye las urgencias ante un contagio de COVID-19 y será cubierto por el gobierno dominicano. Una decisión histórica. El Tribunal de la Corte de Justicia ratificó la condena en contra del expresidente Rafael Correa a 8 años de prisión como autor del delito de cohecho en el caso de sobornos. También se determinó que la condena se mantiene para otros exfuncionarios de la Revolución Ciudadana y varios empresarios. Momento de hacer una pausa. Al regreso, información deportiva con nuestro compañero Gregorio Rojas. No se aparten, que hoy